Praise the Lord. Amen. El Señor les bendiga, hermanos, hermanas. May God bless you, brothers and Estamos sisters. muy contentos de estar en la casa del Señor una vez más. We are very happy to be in the house of the Lord once again. Estamos agradecidos con el Señor We are thankful to the porque Lord, nos ha permitido tener a la pequeña Amy Grace con nosotros for He has allowed us to have Amy Grace here with us por primera vez. for the first time. Entonces vamos a tener el privilegio de traerla en la presencia del Señor We're going to esta have the mañana. privilege to bring her to the presence of the Lord this Usted sabe morning. que cuando nuestro Señor estaba aquí en la tierra, You know, when our Lord was here on earth, en los días de su carne, in the days of His flesh, le traían a los niños para que oraran por él y They le will- pusieran las manos encima. bring the babies for Him to place His hands upon them. Él ni siquiera oraba por He ellos. wouldn't even pray for them. Él solo ponía sus manos He sobre will ellos. only place His hands upon them. Y eso era suficiente para esos padres. And that was enough for those parents. Si él estuviera aquí, él If he pudiera would be hacer here, lo mismo. He will be the same. He will Y, do the same. y todos estaríamos contentos And we will all be happy de que él hiciera eso por nuestros that He niños. will do that for our children. Pero él está todavía entre nosotros. But He is among us still. Pero él no tiene otras manos más que las nuestras. But He doesn't have other hands but ours. Y son sus manos, And are His hands. porque él las compró en el For Calvario. He purchased them at Calvary Entonces él cross. nos ha pedido que hagamos lo mismo So He has asked us to do the same. para pedir esa bendición especial sobre nuestros niños. Ask the special blessing upon our Entonces children. vamos a pedir a nuestros hermanos Let us ask our traigan brethren a su bebé. to bring forth the children, Eh, the babe. Amen. Amen. Solo Dios sabe cuántas oraciones han subido Only God al knows cielo how many prayers have gone up to heaven para llegar hasta este to momento. reach this very moment. Y continuaremos orando. And we're going to keep on praying. Vamos a pedir al Señor sus bendiciones. Let's ask the Lord for His blessings. Padre Celestial, Heavenly Father, estamos muy contentos y agradecidos. we are very happy and with thanksgiving in our Y heart. no podemos olvidar ninguno de tus bendiciones. And we cannot forget any of your blessings. Ahora tenemos en nuestros brazos, aquí entre nosotros, Now we have here in our arms and among us Padre, el resultado de nuestras oraciones y de tu misericordia. the result for your prayer and your mercy. Padre, Our prayer and your mercy. hemos orado por esta madre We have prayed for this mother y hemos orado por esta bebé. and we have prayed for this baby. Y tú has permitido que salga del hospital. And you have allowed her to get out from the hospital. Todas las grandes dificultades que han habido, tú las has solucionado. All the great adversity that has been, you have solved them, Lord. Padre, cada necesidad que tú la has provisto, Señor. Every need you have provided for. Y gracias por la completa salud de esta bebé, And Señor. thank you for the complete healing of this baby, Lord. Sabemos que ella está aún en un desarrollo We know that she's still developing, y Lord. tú tienes el poder para terminar esa obra. And you have the power to finish our work. Padre, te pedimos que termines este milagro del cual tú nos hablaste But we ask you that you finish this miracle which you've spoken of. y pongas tu mano en todo su cuerpo, Señor, And you place your hand upon all her body, en cada órgano de su cuerpo, in every organ of her body, desde su cabeza hasta sus pies, from her head to her shoulders, para que and from her ella head to her feet, pueda crecer completamente sana, that she may grow completely healthy, como un testimonio de tu sublime gracia entre nosotros, as a testimony of your amazing grace among us, para que cuando la veamos caminando entre nosotros, that when we see her walking among us, podamos ver un testimonio de esa gracia we can see a testimony of that que grace no nos ha desamparado. that hasn't departed from us. Cubre a Amy con tu poder Cover Amy with your power, para que todo demonio y toda enfermedad se aparte de ella, that every demon and the sickness may depart from her, hasta que ella esté suficientemente fuerte until she is completely strong para poder enfrentarse a este mundo. to Señor. be able to face this world. Padre, te pedimos que en este corazón We ask that in this heart haya una simiente predestinada be a predestinated seed, y esa es nuestra fe. and that's our faith. Porque tu profeta nos ha enseñado
For our prophet taught que us los cristianos verdaderos corren por líneas, that linajes. the true Christians run by lineage. Padre, entonces confiamos con todo nuestro So corazón we trust with all of our heart que esta bebé se añade a nuestro pueblo, that Señor. this baby is added to our people. Y que en esa mañana gloriosa, And in that glorious morning, cuando los santos marchen ya, when the saints start marching up, y yo tome a mi esposa del brazo para entrar por las puertas, and I take my wife by the arm to enter to the y gates, cada uno de mis hijos se tome con su pareja and en esa mañana, every single children of mine takes their couple that morning, cada uno de sus hijos estarán allá, every single one of their children will be over there, conforme a tu promesa. according to thy promise. Bendiga, Padre, a Amy con salud física y espiritual. Bless him in grace with physical health and spiritual strength, Y tú, que eres todopoderoso, and that you are the Almighty. provee todo lo que sea necesario para esta familia. Provide everything that is needed to this family. En el nombre del Señor In Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. 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 Bendito el Señor. Amen. ¿Ya? Yeah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bueno, ahora que estamos de pie, Now that we're standing on our feet, vamos a leer nuestras we're escrituras. going to read the scriptures. Esto es Hebreos capítulo 6, verso 1 This al is 3. Hebrews chapter 6 from 1 to 3. Off. Sorry. Dice Hebreos 6.1. Hebrews 6:1. Por tanto, dejando los principios de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection, No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, not laying again the foundation of repentance from dead works and of the faith towards God, de la doctrina de bautismos of the doctrine of y de la baptism, imposición de manos and of the laying of hands, y de la resurrección de los and of muertos resurrection of the dead, y del juicio eterno. and eternal judgment. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permite. And this will we do if God permits. Oremos. Let us pray. Padre, ahora te damos gracias por permitirnos tener esta palabra, Father, we give you thanks for allowing us to have this word. que es una luz para nuestras almas. That is a life for our souls. Tu profeta dice que tú condensas la verdad. Your prophet said that you condensate the truth. Padre, y si solo podemos poner unas gotas de tu Espíritu Santo en ella, And if we can place only a few drops of your Holy Ghost on la it, palabra se hace grande delante de nuestros ojos. the word becomes great before our eyes. Padre, bendíganos con revelación Bless us with revelation, y Father, con fe para creer, and with faith to believe. y permite que también nosotros podamos avanzar hacia la perfección. And allows us as well to move forward unto perfection. Padre, cúbrenos con tu sangre Cover us with your y blood limpia nuestra atmósfera, and cleanse our habla atmosphere. nuestro corazón Speak unto our hearts. y bendice a aquellos que escucharán esto después, And bless those who are listening to this en later el nombre on. del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Ahora, por tanto, Therefore, dejando los principios de la Leaving the- doctrina de Cristo. principles of the doctrine of Christ, Ahora, el hermano Branham dice Brother Branham says, en el libro Hebreos capítulo 5 y 6, parte Hebrews 1, chapter 5 and 6, part 1. de este es el sermón que vamos a estudiar esta mañana. This is a sermon which we're going to study this morning. Entonces dice él en el párrafo 54. He says, part of 54. Por lo tanto, dejando los principios de la doctrina de Cristo. Therefore, living the principles of the doctrine of ¿Qué Christ. dice? What's he saying? Todos estos primeros 5 capítulos se han centrado en Cristo All these first 5 chapters have been laid on Christ para mostrar quién es. to show who he is. Ahora estamos dejando esos principios de la doctrina de Cristo. Now we are living those principles of the doctrine of Christ. Ahora esto es lo que él dice. This is what he's saying. Los primeros 5 capítulos del libro de Hebreos The first 5 chapters of the Han estado- book of Hebrews, mostrando a Cristo como el Hijo de Dios, they have been showing Christ as the Son of God, como sumo sacerdote as high priest,
pues es algo muy maravilloso And it's something very y marvelous. realmente es grande. In reality, it's great. El profeta nos dijo The prophet said unto que la us suprema deidad es la más grande de todas las revelaciones. that the supreme deity is the greatest of all revelations. Pero ahora el apóstol Pablo nos está diciendo But now the Apostle Paul is saying unto que us esos solamente fueron principios. that those were only principles. Y si la doctrina más grande de toda la Biblia es solo un principio, And if the greatest doctrine of the whole Bible is only a principle, entonces ¿qué es lo que viene después? so what is coming later on? Es grande. It's great. Por eso es que en el último capítulo, And that's why in the last chapter, Pablo regañó un poquito a los hebreos. Paul scolded a little bit to the Hebrews. Dijo, ustedes ya deberían ser maestros You should be teachers y already no bebés. and no babes. Deberían de estar estudiando álgebra y no el You ABC. should be studying algebra and no ABCs. Pero ustedes necesitan que les recuerde But you need to be en reminded 5 capítulos in 5 chapters todos los principios de Cristo. every principle of Pero Christ. ahora Pablo dice en el capítulo 6, But now in chapter 6 he says, vamos a dejar esos principios a un we're lado. going to lay aside those principles. Por supuesto, no quiere decir que vamos a olvidarnos de ellos, Of course, he's not saying to forget them. porque las mismas letras que usted aprende en el ABC, Because the same letters that you learn in ABCs, va a tener que usarlas en el álgebra. you're going to have to use them in algebra. Eso es cierto. That's true. Entonces, usted no puede olvidar los principios de You Cristo, cannot forget the principles of Christ. pero tiene que ir a algo más. But you have to go to something else. Avancemos a algo más grande. Let's move on to something greater. Ciertamente las denominaciones fallaron Certainly the denomination y a failed. veces los creyentes del mensaje también. And sometimes the believers of the message also. Porque Dios vino desarrollando su palabra a través de las edades. For God came developing his word through the Entonces ages. Martín Lutero trajo Martin justificación. Luther brought justification. Entonces vino después santificación. Then sanctification came Pero by. los metodistas de Wesley But the Methodists of Wesley, no podían decir nosotros no necesitamos la palabra de Lutero. they couldn't say we don't need the word of Luther. Ellos tenían que tener They justificación had to have justification para poder avanzar a to santificación. move on to Y sanctification. luego vino Pentecostés. And then Pentecost came. Y ellos no podían decir, And they couldn't say. y hay gente que lo dice, And there's people that no says it. necesitamos todo eso de atrás. We don't need all those things Ahora from back. tenemos algo We mayor. have something greater now. Tenemos el Espíritu Santo. We have the Holy Ghost. Pero ese es un error. But that's a Usted mistake. tiene que tener You justificación y have to have santificación justification and sanctification para poder llegar al Espíritu to be Santo. able to reach the Holy No Ghost. puede saltar eso y llegar de una vez al You Espíritu can Santo. skip it and reach all the sudden the Holy Y luego Ghost. vino el mensaje. And then the message Y la came. gente en el mensaje dice, And the people in the no message say, necesitamos el mensaje de we Lutero, don't no need the necesitamos message el of mensaje de Luther. We Wesley. don't need the message of Wesley. No necesitamos todo eso. We don't need all of Ahora that. tenemos algo Now we superior. have something greater. Si usted no tiene todo eso, If you don't have all of usted no va that, a poder llegar al mensaje You tampoco. won't be able to reach the message Entonces, either. porque no podemos olvidar los For principios, we cannot forget the porque principles. son el fundamento de For they toda la are the construcción. foundation of the whole construction. Entonces dice, vamos adelante a perfección. Now we're moving forward to perfection. Entonces, mire, ahí está bien, 6.1. Eso es. Mire usted ese verso, el verso 1, Verse 1 says, dice, bueno, antes que lleguemos al verso 1, Before we reach verse one. el apóstol Pablo nos hace una lista de doctrinas. the Apostle Paul makes a list of Él doctrines. dice que estas doctrinas solo son el fundamento That these del doctrines cristianismo. are just the foundation of Christianity. Él habla del arrepentimiento. He speaks about repentance, Y digo, y necesitamos arrepentimiento. and we need repentance. Él habla de la fe en Dios. He speaks about the faith in Pero una God. persona que cree en Dios solo es un bebé aún. But a person that only believes God, he said, still a child. Habla de bautismos, He speaks about de baptism, imposición de manos of laying in hands, y de resurrección de muertos. and resurrection of death. Ahora, para Pablo era una doctrina muy importante. For Paul was a very important Él doctrine. está hablando con los hebreos. He's speaking to the Hebrews. Y los judíos estaban divididos en dos líneas. And the Jews were divided into lines. Los fariseos creían en la resurrección The Pharisees believed in y resurrection, los saduceos no creían en la and resurrección. the Sadducees did not believe in resurrection. Entonces él tuvo que mostrarles cuál era la verdad So he had to show them which one was the y, truth. y establecer por la palabra que sí hay una resurrección de And muertos. established by the word that there's a resurrection of the dead. Y luego dice el juicio eterno.
and then the everlasting El judgment. hermano Branham toma tiempo en explicar esa Brother palabra Branham takes time explaining that word, porque juicio eterno no significa que el juicio va a durar para siempre, because eternal judgment doesn't mean that the judgment will last forever. sino que cuando Dios emite un juicio, But when God emits a judgment, su juicio es eterno. His judgment is everlasting. Si es eternal. salvación, es eterna. If salvation is eternal Si salvation. es condenación, es If eterna. it's condemnation, is eternal condemnation. Entonces, pero todas estas doctrinas But all these doctrines solo son el are fundamento. just the foundation. Y nos está diciendo, vamos adelante a la And perfección. He said we're moving forward to perfection. Quiere decir que en todas esas He doctrinas means no to hay say that perfección. in all those doctrines there's no perfection. No hay perfección en esas cosas. There's no perfection on such a things. Ahora sí, mira el verso 1. Now look at verse Por 1. tanto, dejando los principios de la doctrina de Cristo, Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, vamos adelante a la perfección. let us go on unto El perfection. hermano Branham toma una revelación en ese verso. Brother Branham takes a revelation in this verse, Ahí en esa parte que está azul ahí, ¿verdad? in that part, Dice- which is blue. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. No laying again the foundation of repentance from dead works. Ahora, cuando hablamos de arrepentimiento, When we speak about repentance, todos entendemos eso. we all understand that. Pero cuando hablamos de obras muertas, But when we speak about dead works, entonces cuando usted lo lee, when you read it, parece que está hablando acerca de nuestros pecados, it looks like he's speaking about our sins. porque ya nos arrepentimos But we de all esas cosas. repent of all those things. Pero el hermano Branham traduce eso de una manera diferente. Brother Branham translates this in a different Él way. regresa al fundamento del griego He goes back to the foundation of the Greek para mostrarnos una interpretación más profunda de to eso. show a deeper interpretation of this. No está hablando de He arrepentimiento, is not speaking about repentance, sino que él usa una palabra distinta. but he uses a different word. Escucha, Word. dice que no Listen. tenemos que echar el fundamento del arrepentimiento. Not laying again the foundation of repentance. Si usted va al griego, If you go to the es Greek, la palabra metanoia. is the word metanoia. Y todos sabemos que metanoia es And arrepentimiento. we all know that metanoia is a repentance. Pero cuando usted va al griego, But when you go to the se Greek, da cuenta que hay un segundo significado. you realize there's a second meaning. Y el hermano Branham toma ese And significado Branham takes that meaning para darnos una to revelación. give us a revelation. Entonces él la traduce de esta manera. He Vamos, translated in this way. es el mismo verso, It's the same pero en la verse. forma en la que el hermano Branham lo But traduce. in the way that Brother Branham translated. Dice, por tanto, dejando los principios de la doctrina de Cristo, vamos adelante a perfección, Therefore, living the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, no echando el fundamento de reformación de obras que causan muerte. not laying down the foundation of reformation from works causing death. Así lo traduce el hermano Branham. That's how Brother Branham translated it. Quita la palabra arrepentimiento y usa la palabra reformación. Takes away the word repentance and places the word reformation. En griego significa ambas cosas. In Greek, it means both things. Ahora, pero esto, ¿de qué está hablando el hermano Branham? Mire, But what is Brother Branham speaking of? dice el hermano Branham que los judíos tenían una religión llena de ordenanzas. Brother Branham says that the Jews have a religion full of ordinance. Tenían que lavarse They have to wash themselves. y ciertos cuidados para la And ropa. certain cares for clothes and Aún all that. Jesús habló de las ollas y de las camas. Even Jesus spoke about the pots and the beds. Porque en el Antiguo Testamento For in the Old Testament, la santificación era solo en el cuerpo. sanctification was only in the body. Ajá. Pero todas esas ordenanzas no tenían vida en ellas. But all those ordinances didn't have life in them. Todas eran obras muertas. All of them were dead works. Eran obras religiosas. Were a religious works. Eran mandamientos de Dios. It was commandments of Pero God. no había vida en ellas. But there was no life in them. Mire cómo dice el profeta You know how the prophet en el says it. párrafo 107 Paragraph 107 de este mismo sermón. in this same sermon. Ahora vamos adelante a perfección, oh hermano. Now let's go on to perfection. all right? Nosotros estamos entrando en el tabernáculo, We're coming into the tabernacle. no en el fundamento, el tabernáculo mismo. Not the foundation, the tabernacle itself. Nosotros le llamamos tabernáculo a todo el edificio, We call tabernacle the whole building. pero usted sabe, lo de afuera eran solo los atrios. But you know, outside was only the outer courts. Y luego venía el lugar santo. And then the holy place came. Pero el verdadero
tabernáculo But the true tabernacle, era el lugar santísimo, it was the Holy of Holies. porque Dios moraba allí en ese tabernáculo. God dwelt in that tabernacle. Entonces dice el profeta de que ¿qué es lo que había en los atrios? What was in the other courts? Todo el trabajo del pueblo, All the work of the people, todas las ordenanzas. all the ordinance. ¿Qué había en el lugar santo? What was in the holy place? Todas las ordenanzas de los sacerdotes, All the ordinance of the priest. pero no había vida en los atrios. But there was no life in the No in the había vida en el outer lugar courts. santo. There was no life in the holy place. La vida estaba en el lugar santísimo. The life was in the holy of holies. El hermano Branham habla de la vara de Aarón. Brother Brian speaks about the rod of Aaron. Era la vara de Dios escogida. It was the chosen rod of God. Pero mientras estaba en los atrios, But while he was in the outer court, estaba muerta. he was dead. Entró al lugar santo, He came to the holy place, estaba he muerta. was dead. Pero cuando entró al lugar But santísimo, when he came to the holy of holies, allí había vida. there was life there. Entonces la perfección no está en los atrios. So perfection is not in the outer La courts. perfección no está en el lugar santo. Perfection is not in the holy of La holies, the perfección holy está en place. el lugar santísimo. Perfection is in the holy of Entonces holies. por eso Pablo está llamando. That's why Paul is calling. Avancemos. Let us move on. Todo lo que hay afuera son obras. Everything that is on the outside, there's Obras works. que no tienen vida en Works that ellas. they don't have life in it. No quiere decir que son cosas It malas, doesn't mean that they're bad things. pero si usted se queda allí, But if you remain there, no hay vida allí. there's no life Hay there. muerte allí. There's death in there. Es algo asombroso, It's something hermano. amazing. Es algo hermoso. It's something beautiful. Pero también en el cristianismo, But also in Christianity, acá en la edad del Nuevo Testamento, here in the age of the New Testament, también tenemos obras muertas. we also have dead works. Es lo que el profeta nos va a enseñar. This is what the prophet is going to teach us. Dice el párrafo 106. Paragraph 106. Pudiéramos tomarlo verso por verso cada una de estas cosas. We could take it verse by verse, each one of those things. Bautismo, lo creemos. Baptism, we believe it. O sea, ¿ve que Pablo habla de eso? You see, Paul speaks about Hay it. una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. There's one Creemos que hay un hope, one bautismo. Lord, one faith, one baptism. We believe that there's a baptism. Creemos en la resurrección de los muertos, absolutamente. We believe in the resurrection of the dead. Absolutely. Creemos que Jesús murió y se levantó otra vez. Nosotros creemos eso. We believe Jesus died and rose again. We believe that. Poniendo las manos sobre los enfermos, eso es lo que ella dice. Laying on the hands for the sick, that's what he says. Estas señales seguirán a los que creen. This sign shall follow them that believe. Si ellos creen, ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Creemos eso. If they lay their hands on the sick, they shall recover. We believe that. Es triste que alguien diga que está en la iglesia y ni siquiera cree en esas cosas. It's sad that somebody may say that they're in the church and they don't even believe these Pero si things. usted es un creyente, But if usted you're a cree believer, todo eso. you believe all these things. Dice, ¿para qué? Dice, pero ¿qué es eso? But what is that, Paul? Pablo dijo, what is that? todos son obras muertas. Paul said, it's all their works. Eso es algo que ustedes hacen. It's something that you do. Eso es la clave. That's the key. Ahora vamos adelante a perfección, oh hermano. Now let's go on to perfection. Oh, ¿Qué man. quiere decir? What does it mean? Perfección no es algo que usted hace. Perfection is not something that you do. Perfección es algo que Dios hace. Perfection is something that God does. ¿No es eso maravilloso? It's Todo lo que nosotros hacemos everything that we do son obras muertas, is the works. obras sin vida. Works without life. Son cosas buenas. It's good things. Ir a la iglesia, Into the church. You go to cantar church. al Señor, Sing unto the Lord. predicar, To preach. servir en la iglesia, To serve in the church. usar la clase correcta de ropa, Use the right kind of clothes. de dejar su pelo crecer. Let your hair grow. Todo eso es bueno, All of those things porque are es good. parte de la palabra de So Dios. they're part of the word of the Pero Lord. son cosas que usted las hace. But there's things that you do. Y si usted se apoya en esas cosas And if you support yourself on those y usted things, cree que porque dejó de fumar and because you believe that you o stop porque smoking, cambió su manera de or vestir, you change your way of que dressing, por eso es un hijo de Dios, and that you are a son of God, usted está muerto. you are dead. Eso es lo que el profeta nos está That's what diciendo. the prophet is telling us. Son obras buenas, These good works, pero que no producen perfección. but they don't produce perfection. 129. 129. Dice él, ¿cómo podemos? Escuche esta, hermano. Listen to this one. ¿Cómo podemos ser perfectos? How can we be perfect? No por medio de unirnos a la iglesia, Not through joining a church, no por medio de buenas obras. not through our good works.
que nosotros hacemos. what we do. Eso está bien. That's all right. Pero no por causa de alguna de estas otras cosas. Not because of any of these other things. Mire la escritura que saca. Look at the scripture that he pulls. Pablo dijo, Paul si yo said, hablase lenguas humanas y angélicas, nada soy. I could speak with tongue like a man and angels, Pero and I am nothing. Pero hermano, las lenguas no las produzco yo, But you know, I don't produce the tongues. las produce el Espíritu The Santo. Holy Ghost produces them. Pero aún así, But son even obras though muertas. the works, Porque la verdadera perfección no For- está allí. the true perfection is not there. Es lo que Pablo está It's diciendo. what Paul is saying. Porque si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo la perfección, If I would speak with tongue like man and angel, no, I don't have no- perfection. no soy nada. I am nothing. Dice él, aunque yo tuviese el don del conocimiento y entendiese toda la sabiduría de Dios para explicar la Biblia desde atar la junta, nada soy. Though I had the gift of knowledge and understand all wisdom of God, can explain the Bible from tie her together, I am nothing. ¿Podremos creer algo como eso? Can we believe something such as Porque that? cuando los hombres creen que conocen un poquito el For mensaje, when men believe that they know a little bit of the message, sienten que son superiores a they cualquiera. feel superior to anybody. Hasta buscan títulos para sí mismos. They even find titles for themselves. Ya no son hermanos, They're not brothers. ya no no more. son ministros. They're not ministers. no Ahora more. ya buscan títulos como apologista. They look titles such as Y apologists. diferente en la gente que dice que es del mensaje. And it's the people that say that they're from the message. Regresando al mismo basurero del cual nos sacó William Branham. Going back to the same garbage bin that Branham pulls out. Mire, dice el profeta, no Right, hace I mucho said the bien ir a prophet. la escuela entonces, ¿verdad? Para aprender la Biblia. Don't do much good to go to school then, does it, to learn the Bible? Mire, si yo, así dijo Pablo, That's what Paul si said. yo entendiese todos los misterios If I understand every mystery y toda la ciencia de and Dios all the knowledge of God, y la pudiera and I explicar, will explain it, no soy nada I am todavía. nothing. Eso es algo terrible. That's something terrible. Entonces yo pudiera agregarle So I un poquito could add it a bit a Primera de Corintios 13. to 1 Corinthians 13. Si yo escuchara las cintas de William Branham todos los días, If I could hear the tithes of Branham every single day, no soy nada. I am nothing. Usted dice, hermano, usted acaba de blasfemar. Bro, you may say, brother, you just blaspheme. ¿Qué no sabe usted que las cintas perfeccionan a la novia? You know that tapes perfect the bride? ¿Quién dice esa mentira? Who said that lie? Si Pablo está diciendo If Paul is que saying conocer todo misterio de la Biblia that knowing every mystery of the no Bible, me hace perfecto, it doesn't make me perfect. ¿cree usted que conocer todas las, escuchar todas las cintas lo va a hacer Do you perfecto? think listening to all the tapes will make you perfect? ¿Acaso es superior las cintas que la Biblia? Is it superior the tapes than the Bible? No, hermano, no, esa no es la perfección. That's not the perfection. Esas solo son obras muertas. Those are only dead works. Los mismos pecados que comete cualquier otro los escuchan los de la cinta, los Yes. cometen los de la cinta. The same sin that anybody else does, the ones that listen to the tape do also. Eso no perfecciona a nadie. That doesn't perfect anybody. Si yo creo que la novia va a dar la voz de arcángel, If I believe that the bride will do the archangel voice, nada soy. I am nothing. Si yo creo que William Branham regresa, If I believe that Brother Branham will come back, nada I soy. am nothing. No crea que usted es algo superior solo por creer eso. Don't believe yourself something superior just because you believe that. Si yo predico que ya conozco los 7 truenos, If I preach that I know the 7 thunders already, usted no es nada todavía. you're still nothing yet. Nada soy. No, I am nothing. Si yo pienso que conozco todo el mensaje, If I believe that I know the whole message, no digo toda la Biblia porque la Biblia ya nadie la lee. I don't say the whole Bible because the Bible doesn't, nobody reads it no more. Si yo tengo la falda larga y el cabello sin cortar, If I have my skirt long and my hair without cutting it, si tengo una congregación grande, if I have a great congregation, si tengo un hermoso edificio, if I have a beautiful building, si tengo convenciones de jóvenes, if I had a youth gatherings conventions o reuniones ministeriales, or ministry gatherings, si he orado por los enfermos y han sanado,
if I had prayed for the sick and they had been healed, si yo conocí a William Branham y pesqué con él, if I knew Brother Brandon and fished with him, si tengo muchos años de estar en el mensaje, if I had many years to be in the message, todavía no soy nada, I am still nothing. porque la perfección no viene por medio de For eso. perfection doesn't come through that. Escuche, Listen, William Branham se pone a sí mismo en el mismo asiento. Brother Brandon placed himself in the same seat. Si dice, si yo tuviese toda la fe para mover montañas, Do I have faith that I can move mountains? campañas de sanidad no significan mucho entonces, ¿verdad? Healing campaigns don't mean very much then, does it? O sea que los 12 camiones de sillas de ruedas y muletas, So the 12 trucks of cots in wheelchairs, crutches in wheelchairs, todo eso también solo son obras muertas. those are only dead works. Por supuesto que Of course sí. they are. ¿Sabe que todas esas personas que fueron sanadas, You know that all that people that was healed, muchos de ellos también se fueron al infierno? many of them went to hell also. Jesús, el hermano Branham dijo Brother Brand said que toda la gente que Jesús sanó that everybody that Jesus healed, era la misma que gritó crucifícale. he was the same that was crying out, crucify him. Entonces la sanidad divina no hace nada en las personas, Divine healing doesn't do nothing in the ni people, tampoco en la persona que ora por ellos. nor the people that prays for them. Nada soy, No, I am nothing. aunque yo diese mi cuerpo para ser quemado como sacrificio. Do I give my body to be burned as a sacrifice? O ellos dicen, ese hombre es religioso, Oh, they say that man is religious, pero él no es nada. but he's nothing. Pablo dijo, Paul said, nunca llegó a ser nada, never become nothing. porque donde hay lenguas, ellas cesarán. For where there's tongues, they shall Donde hay cease. profecías, fallarán. Where there's prophecy shall Donde fail. todas estas cosas fallarán. Where there's all these things will fail. Mas cuando venga lo perfecto, But when that which is perfect lo is que es en come, parte se acabará. that which is in part will be done away Ven, with. eso es perfecto. See that perfect. ¿Qué es perfecto? What is perfect? Amor. Love. ¿Qué es amor? What is love? Dios. God. Pongamos a un lado todas estas pequeñas obras muertas y ordenanzas y vamos adelante a perfección. Let us lay aside all these little dead works and ordinances and go on to perfection. Si Pablo estaba sacudiendo a la iglesia, Paul was shaking the church. mire cómo la sacude el séptimo ángel. Look how the seventh angel shakes the church. Vamos hacia perfección. We're moving to perfection. 67. 67. Ahora, fíjense, veamos la palabra perfección. Watch this. Let's get this word perfection. ¿Saben que solo hay una manera de pararse en la presencia de Dios? Do you know there's only one way you'll stand in the presence of God? Y eso es perfecto. That's perfect. Ahí está todo. That's everything. Pero como el hermano Branham dice, But as Brother Brand says, tenemos que entender la palabra perfección. we have to understand the word perfection. No vaya al diccionario, por Don't go favor. to the dictionary, please. Para entender la Biblia, no ocupen el To diccionario. understand the Bible, don't use the dictionary. El diccionario lo escribió un ateo. The dictionary in atheist wrote it. Si usted quiere entender una palabra en la If you Biblia, want to understand a word in the busque el Bible, significado de la Biblia. look for the meaning of the Bible. En la Biblia, la palabra perfección In the Bible, the word perfection, tiene dos it significados. has two meanings. ¿Están conmigo? You still with me? El primer significado The first meaning de perfecto of perfection, significa completo, it means fullness, whole, que no le falta nada. that you're missing nothing. O sea, significa maduro. It means mature. Significa completamente crecido, It full means age. completely grown, Ajá, grown up Grown o up. full age. full age. Significa plenitud. It means fullness. O sea, es como un niño. It's like a child. Un niño es perfecto como ser humano, A child is perfect as a human being, pero él en sí no es perfecto todavía, but he still is not perfect yet. porque él tiene que crecer hasta su máxima expresión. For he has to grow to his maximum expression. Y cuando el ser humano llega a su máxima expresión, And when the human being reaches its maximum perfect, su madurez, his maturity, entonces comienza a morir. he starts dying. Eso es lo que significa la palabra perfección. That's what the word perfection means. Véalo en la Biblia. See it in the Bible. Efesios 4:13. Ephesians 4:13.
Mire cómo Pablo lo está expresando. Look how Paul is expressing it. Después de decir que Dios ha puesto en la iglesia 5 ministerios After saying that God has placed in the church 5 ministries, y decir que Dios los puso para poder trabajar con la iglesia, and to say that God placed them to be able to work with the church. dice el verso 13, Verse 13 says, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe till we all come in the unity of the faith y del conocimiento and del of Hijo the de Dios, knowledge of the Son of God, a un varón perfecto, unto a perfect man, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. unto the measure of the stature of the fullness of Christ, Que ya no seamos niños fluctuantes. that we henceforth be no more children. Ahora, Pablo está diciendo Paul is saying que un niño no es perfecto, that a child is not perfect, que tenemos que crecer a la completa edad de Cristo. that we have to reach the complete age of Christ. Entonces, perfección en la Biblia significa madurez. Perfection in the Bible means maturity. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que llegar a una madurez So espiritual. every single one of us have to reach up a spiritual maturity. Mire, podemos madurar en el cuerpo, We can mature in the body, pero en este tiempo del fin, but it's this end time. la gente madura en el cuerpo, pero no en el carácter. People matures in the body, but not in their character. Su personalidad siguen siendo como niños. Their personality still as children. Still No is as tienen children. dominio propio. They don't have self-dominion. No tienen un pensamiento inteligente. They don't have a smart way of thinking. ¿Usted sabe cómo es un niño? You know how a child is? Él depende de cómo se siente. He depends on how he's feeling. Y así son los hombres y las mujeres And hoy. that's how men and women are Hoy nowadays. estoy enojado, Today I'm angry. no se puede controlar. I cannot control Hoy myself. estoy triste, I am sad. no Today. se puede He controlar. cannot control Yo himself. quiero hablar, I want to speak. nadie lo puede callar. Nobody can No quiero quiet hablar. you down. I don't want to speak. Nadie lo puede hacer hablar. Nobody can make you speak. No tienen control. They don't have self-control. No tienen una mente madura. They don't have a mature mind. Ser viejo no significa ser maduro. To be old, it doesn't mean to be Pero mature. imagínese que lo mismo está pasando en los creyentes. But imagine the same thing is happening in the believers. Pablo lo dijo, no yo. Paul said it. I didn't say it. Ustedes son tan viejos en el You mensaje are so old in the message que ya deberían ser maestros, that you should be teachers, pero se portan como bebés. but you behave like babes. Eso es lo que Pablo está That's diciendo. what Paul is saying. Ay, yo ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Oh, I don't feel like going to church no more. Ay, pobre bebé. Oh, ¿por qué? Ay, Poor baby. ¿será que Dios dice la verdad o será que no dice la verdad? Does God say the truth or he doesn't say the truth? ¿Tengo que creer la palabra o no Do I creerla? have to believe it or not? ¿Será que aquí se equivocó el profeta? Maybe here the prophet made a mistake. Y después de 20 años de estar en la And iglesia, after 20 years of being in the church, ay, pobrecito. oh, poor one. ¿Por qué? Desde el nacimiento Since the birth hasta la plenitud de su crecimiento, until the fullness of their growth, eso es perfección. that's perfection. En la Biblia In the Bible, hay muchas cosas que un niño no sabe. there's many things that a child doesn't know. Él comete muchos errores. He makes many mistakes. Él tropieza. He stumbles. Él se cae. He falls. Pero usted dice, un adulto no hace eso. So you say an adult doesn't do Por that. supuesto que sí. Of course they do. El adulto es igual. The adult is Hay the muchas same. cosas que un adulto no sabe. There's many things that an adult doesn't know. Hay muchas veces que el adulto falla, There's many times that the adult tropieza, se cae. stumbles and falls down. Pero hay una diferencia. But there's a difference. Sus fallas son a un nivel superior a la de un niño. Their mistakes are at a higher level than our children's. El hermano Branham dijo, Brother Branham said, si mi niño José, que era un toddler, que era un pequeñito, in my child Joseph, which was a toddler, at the tropieza y se cae, time, stumbles and fails. yo lo ayudaré a levantarse. I will help him to raise him up. Pero si viene Billy Paul, dijo, But if Billy Paul comes, que hasta está casado, that he's married, se tropieza y se cae en he el mismo stumbles lugar, and fell in the same place, yo no voy a correr a ayudarle. I'm not going to run to help him Y now. decir, ¿qué te pasa, muchacho? What Abre I los say, ojos. What's wrong with you, boy? Open your eyes. Así dijo el profeta. That's what the prophet said. Porque él ya no debería caer en el mismo lugar. For he shouldn't fall down in the same place. Nosotros siempre vamos a seguir cometiendo We're errores, going to hermano, always make mistakes, my brother. pero eso no nos hace imperfectos. But that doesn't make us imperfect. Usted puede ser perfectamente un cristiano
You can be a perfect Christian, pero tiene que cambiar de errores. but you have Sí. to change your mistakes. Tiene que fallar como adulto, no como You niño. have to fail as an adult, not as a ¿Puede entender child. lo que quiero Do you decirle? understand what I'm trying to say? Ahora, ese es el primer significado. That's the first meaning. Necesitamos crecer, hermano. We have to grow, my brother. Necesitamos encontrar We have to find esos hombres y mujeres que van a llevar el mensaje hacia adelante. those men and women who are going to take the message on. Hermano, la generación que me hizo a mí The conocer el mensaje Generation that made me know the message, ya murió. they die already. Un día yo ya no voy a estar. One day I'm not going to be here no more. ¿Quién va a continuar con este mensaje si el Señor tarda? Who will continue with this message if the Lord tarries? Pero si quedan solo niños, But if there's only children, van a ser absorbidos they're going to be absorbed por una nueva cultura, una nueva vida. for a new culture and a new life. Por eso queremos ser hombres That's why we have to be men, maduros mature, para poder llevar esta palabra to be hacia able to take adelante this word on hasta la venida del Señor. until the coming of the Lord. ¿Puede entenderlo? Can you understand it? Ahora, Now, hay otro significado there's another meaning para la palabra perfecto. for the word perfect. Perfecto en la Biblia Perfect in the Bible, significa sin errores, it means without mistakes, sin pecados, without sins, sin fallas. without failure. Dios es perfecto. God is perfect. En Él no hay, en todo sentido, In every sense, Dios es perfecto. God is perfect. Eso es lo que significa la palabra santo. That's what the word holy means. Pero Dios ni siquiera es santo. But God is not only holy, Él not even holy. es santo, santo, santo. He is holy, holy, holy. Entonces piense cuán So, perfecto es Él. Think how perfect He is. No hay una sola mancha de error. There's not a single speckle of mistaken. Dios es perfecto. God is perfect. Entonces ahora ve los dos significados. Now you see both meanings? Ahora aquí Now. hay un gran problema. There's a great problem here. Porque cuando Jesús vino a la tierra, Well, because when God came to earth, Jesus came to earth, Él dijo estas He palabras. said these words. Mateo 5:48. Matthew 5:48. Sed pues vosotros perfectos. Be ye therefore perfect. Si hubiera dicho solo eso, If He would have said that only, yo estuviera contento. I will be happy. Porque eso significa que quiere que yo sea maduro. Because He wants me to be mature. Así como se lo dijo a Abraham. As He told Abraham, Anda delante de mí y sé perfecto. go before me and be perfect. Perfecto, Señor. Yo Perfect, Lord. haré mi mejor esfuerzo. I'm going to do my best effort. Pero Jesús no dijo solo eso. But Jesus didn't say only Él that. dijo, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Even as your Father which is in heaven is perfect. Ahí sí, esa es una bomba atómica. That is an atomic bomb. ¿Cómo puedo yo ser como Dios, hermano? How can be as God? How can I be as God? Si para comenzar yo soy una falla para To empezar. begin with, and a failure. ¿Sabe qué es lo que mucha gente dice? You know what many people says? Dice el hermano Branham, Branham la says- gente cree que ese es un error en la Biblia. That this is a mistake in the Bible. Ajá. Dice que es una contradicción de la Because Biblia. it says it's a contradiction in the Bible. Escuche, párrafo 77. Paragraph 77. Ellos dicen, They say- nadie puede ser perfecto. Nobody can be perfect. La Biblia dice que no hay nadie perfecto. The Bible said there is no perfect. Allí está su There's a contradicción. contradiction. Es así, dice el He profeta. said, he said, Ok, Sí, muy alright. bien. Ustedes no pueden ser perfectos por sí mismos. you cannot be perfect in Si yourself. ustedes están confiando en lo que han hecho, están If perdidos. you are trusting in what you've done, you're lost. Ese es el camino más fácil. That's the easiest Decir, path. esa es una contradicción. That's a contradiction. No hay nadie perfecto. There's no perfect, Pero no es una contradicción. but it's not a contradiction. Son palabras del Mesías. It's words of the Messiah. Son palabras de Jesús It's mismo. words of Jesus himself. Entonces, bueno, y por cierto, yo dije, And by the way, ¿dónde dice la Biblia que no hay nadie perfecto? where does the Bible says that there's no perfect? Yo comencé a buscar, And I started looking for. porque yo nunca he encontrado esa escritura. For I had never found the La scripture. Biblia dice que nadie es perfecto. The Bible says that none is perfect. ¿A dónde dice eso? Where does he says it? Entonces comencé a buscar. So I started searching for Y it. efectivamente todo comienza en este verso. And everything starts in this verse. Eclesiastés 7:20. Ecclesiastes 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. For there is none a just man upon the earth that doeth good and sinneth not. Ahí está.
Entonces, There is. todo hombre. So every man, Y ni siquiera dice todo hombre, it doesn't say every man alone. sino only. dice todo hombre justo. He says that a just man O sea que Man. Salomón está So haciendo a un lado a los pecadores is placing aside sinners. y está hablando solo de los And creyentes. he's speaking only to believers. Y él dice, no hay un solo cristiano He verdadero said there's no a single true Christian que no peque. that doesn't sin. No, hermano, eso es un error, hermano. That's a mistake, my De brother. seguro pecaba ya en el mundo, Maybe he's sinning the pero world, ahora aquí no, él but tiene que here ser now perfecto. he has to be perfect. Mire, yo no quiero ser teólogo, I don't want to be a pero si theologian, usted lee bien la escritura, but if you read the right way the scripture, dice que haga bien y nunca peque. he says that doeth good and sinneth not. No dice nunca haya pecado. He doesn't say he has never sinned before. Eso se llama un verbo infinitivo. That is an infinite verb. Infinitive. Infinitive verb. Infinitivo significa que no tiene fin. An infinitive verb, it means that it doesn't have an end. Entonces está hablando de pecar sin fin. He's speaking about sinning without an end. Entonces pecó ayer, He sinned yesterday, peca hoy he sinned y today, pecará and mañana. he will sin tomorrow. De eso está hablando. That's what he's speaking of. Por eso es que yo estaba escuchando a Spurgeon That's why I was listening to Spurgeon. citar aquella escritura. Quote that scripture. ¿Quién nos apartará del amor de Who Cristo? shall separate us from the love of Christ? Ni lo presente, Not the present, ni lo porvenir. nor the thing to come. Y dice Spurgeon, And Spurgeon says, ¿de qué está hablando? what is he speaking Del of? pecado, dice él. Of sin, he El says. pecado de ayer, Sin of el yesterday, pecado del sin of the presente present, y el pecado por and venir. the sin to No come. nos podrá apartar del He amor de cannot Cristo. separate us from the love of Christ. Gloria a Dios. Amen. Entonces, nadie es perfecto, Nobody's perfect. porque perfección significa que usted no tiene ni un solo pecado. For perfection means that you have not even a single sin. Y si la perfección se acaba, no es And perfección. perfection ends is no perfection. Porque si alguien llega a la perfección, For if somebody Ya no hay reaches nada más allá. perfection, there's nothing more beyond. escuche a William Branham. Listen to Brother Branham. Esta es la enseñanza. ¿Están This is conmigo the aún? teaching. You still with me? 68. 68. Ustedes legalistas. You legalists. ¿Ustedes saben quiénes son los You know legalistas? what the legalists? Los que quieren ganar el cielo por obras. Those ones who gain heaven by works. Ganar el cielo con su obediencia. Gain heaven by their obedience. Ganar la salvación por sus propios méritos. Gain salvation by their own merits. Ustedes legalistas, ¿cómo pudieran ustedes mismos perfeccionarse cuando no tienen ni una sola cosa con que perfeccionarse? And you legalists, how could you ever perfect yourself when you have no one thing to perfect yourself with? O sea, en pocas palabras, In a few words, ustedes legalistas hablan de perfección pero no pueden producirla. you legalists speak about perfection and you cannot produce it. Ustedes le exigen a la gente que sea perfecta. You it's Exigir, here, it's here. ajá, Request request, from the people to be perfect, pero ustedes mismos no pueden lograrlo. but you cannot achieve it yourself. Dice él, ustedes nacieron en pecado. You were born in sin. Su misma concepción fue en pecado. Your very conception was El in mero sin. deseo que ustedes estuvieran aquí fue pecado. The very desire of your being here was in sin. Nacido en pecado, formado en iniquidad, vino al mundo hablando mentiras. Born in sin, shaping iniquity, come to the world speaking lies. ¿En dónde se van a parar? Where are you going to stand at? ¿En dónde está usted, pecador? Were you, sinner, that said, Que dijo, dejaré de fumar y me iré al cielo. I'll quit smoking, I'll go to heaven? ¿En dónde está usted, tibio, retrasado, llamado cristiano? Where are you, lukewarm, most back, so-called Christian? Que anda por ahí con una cara larga y diciendo, yo pertenezco a la iglesia. That goes around here with a long face and saying that, well, I belong to the church. Usted, pecador. You sinner. Correcto. That's right. A menos que usted sea nacido del Espíritu de Dios, usted está perdido. Unless Eso you es are verdad. born of the Spirit of God, you are lost. That's true. ¿Cómo se va a ir al How are cielo? you going to heaven? Usted dice, yo nunca mentí en mi vida. You say, I never lied in my life. Ay, cosita querida, si tú eras un ángel para Oh, the little empezar. darling, he was just an angel to begin with. Este es el espíritu de Elías. That's the spirit of the liar. Un poquito sarcástico. A little bit sarcastic. Eso es una mentira. That's a lie.
A mí no me interesa cuán bueno sea usted es un pecador. I don't care how good you are, you're a sinner. Mi esposa me estaba diciendo un día de esto My wife was telling me one of these days que allá en Israel las playas solo son para hombres. that over there in Israel, the beach is only for men. ¡Ay, qué santos! Oh, how holy. De seguro todos son homosexuales. Or maybe all of them are homosexual. Hermano, ser judío no lo hace usted santo. To be a Jew doesn't make you holy. Nacimos en We are pecado. born in sin. Ya estamos condenados para empezar. We are condemned to begin with. Usted no tiene una sola cosa. You don't have one thing. No hay sacerdote, no hay obispo, no hay cardenal, no hay papa, There's no priest, no bishop, no cardinal, no pope, no hay profeta, no ni prophet hijo de profeta. or son of a prophet. Nadie más puede salvarlo. Nor nothing else can save you. Porque Él está en la misma posición que usted está. Because he's just in the same boat that you are in. ¿Eh? Mire, ahora el 72. 72. Y nuestro requerimiento es ser perfectos. And our requirements is to be perfect. ¿Cómo lo vamos a hacer? How we're going to do it? Trátelo To be. usted mismo. Try it yourself. No me gustaría tratar de llegar al cielo en los méritos de que nací hace 5 minutos y me voy del mundo en estos momentos. I will hate to try to get to heaven on the merits of I was born 5 minutes ago and going out of the world right now. I'll be lost. Yo estaría perdido. I'll be lost. Ay, el hermano Branham se equivocó allí. Abraham made a mistake there. Porque los niños que mueren antes de 12 años son salvos. For the babies that are born before 12 years old, they're safe. ¿Qué no entiende el mensaje? Don't you understand the El hermano message? Branham está hablando de méritos. Brother Brian is speaking about marriage. El hermano Branham dice que los niños que mueren antes de los 12 años Brother Brian said that the children born that died before the 12 years son old, salvos porque la sangre los cubre, they're saved because the blood is covering them, no porque tengan méritos. not because they have merits. Si tuvieran que irse al cielo por méritos, They will have to go to heaven by merits. ellos están condenados desde que fueron concebidos en el vientre. They are condemned since they've been conceived in the womb. ¿Puede You entenderlo? understand it? Si yo nunca hubiera tenido un mal pensamiento en mi vida, If I never had an evil thought in my life, si yo nunca hubiera hablado una palabra mala en mi vida, if I never spoke a bad word in my life, mire, hay gente que se mira bien piadosa porque no habla. there's people that look really pious because they don't speak. Pero si usted le pusiera un speaker en el cerebro, But if you place an altavoz, un Ajá, speaker, in the speaker. brain, un altavoz en el cerebro, the eso, brain. usted oiría qué clase de pensamientos saldrían de allí. you will hear what kind of thoughts come out of it. No, pero Mhm. esta persona de la que está hablando el hermano But Branham this person, which we're Brian, nunca tuvo un mal had pensamiento. never had a bad thought. Nunca habló una palabra mala en su vida. He had never said a bad word in their life. Nunca miró nada malo. He had never seen nothing wrong. Nunca hubiera pensado nada malo He o had nada. never did nothing wrong or don't nothing wrong. Aún así yo soy tan vulgar y negro como las paredes tiznadas del infierno. Soy un pecador. I'm just as rank as black as the smutty walls of hell and a sinner. Yo pudiera haber nacido I could come through life y quedarme encerrado en un cuarto and stay locked up in a room como algunas de las hermanas carmelitas and like some of the Carmelite sisters y nunca ver el mundo. or something and never see the world. Quedarme allí y orar toda mi vida y hacer el bien. Stay in there and pray all my life and do good. Eso dijo el hermano Branham acerca de nuestros jóvenes. That's what Brother Brian said about our youth. Dijo, ahí están sentados en la iglesia They're sitting there in the church porque están presos en sus casas. for they're in jail in their house. Pero cuando ellos se liberan de la But casa, when they're freely from ahí the muestran household, lo que son, they show what they el are. pecado que mora en ellos. The sin that dwells in them. Entonces estar preso en la casa, So be a prisoner in the house, prisoner. eso no lo hace a usted salvo ni That hijo de doesn't Dios. save you or make you a son of God. Haber nacido un multimillonario y dar al pobre todo lo que tengo. Born a multimillionaire and give to the poor everything I got. Yo todavía soy un pecador y me iré al infierno. And still a sinner and will go to hell. Sí, Señor. Yes, sir. Yo pudiera unirme a la iglesia luterana, bautista, pentecostal, presbiteriana. I may join the Lutheran Church, Baptist, Pentecostal, Presbyterian. Yo pudiera ser miembro del tabernáculo Branham. I could be a member of the Brother Brian's Yo Tabernacle. pudiera pertenecer a las mejores iglesias del mensaje I de Dios. could belong to the greatest churches of the message in the world. Desde la cuna And on the
Claro. Ajá, de Claro, Creek, Bob. ajá. Claro. Y vivir fiel a esa iglesia hasta los 100 años. And live faithful to that church until the 100 Y mi years. vida terminara. And my life is stuck. Y ningún hombre pudiera apuntarme con su dedo y decir, ni siquiera tuvo un mal And pensamiento. no man could point their finger at me and say, he ever even had as much as a bad thought. Yo me iría al infierno tan seguro como estoy parado. Wow. I'll go to hell just as sure as I'm standing. Yo soy un pecador, eso es correcto. And a sinner. That's correct. Qué horrible lo que está predicando el hermano How Branham. horrible what Brother Brian is preaching. ¿Por qué nos lee esas cosas, hermano? Why do you read such a thing, my brother? Para mí es la cosa más hermosa de escuchar. This is the most wonderful thing to hear. ¿Sabe qué está haciendo la Do you palabra know de what Dios? the word of God is doing? Quebrando todas las patas donde la mesa está sentada, Breaking every leg where the table is sitting at, para que usted se dé cuenta que solo tiene una persona a quien mirar. for you to realize that you only have one person to look at. Para que usted quite sus ojos de sí That mismo, you place your eyes from yourself de sus obras from your muertas, dead work y mire a and Cristo. see unto Él es Christ. el único donde hay perfección. That is the only one. There's only perfection there. ¿Están conmigo aún? Listen with me. Hebreos 10:1. Hebrews 10:1. Estamos estudiando lo que el profeta enseñó en ese libro. We're studying what the prophet taught in that book. Estas son las escrituras que él nos These da. are the scriptures that he gives us. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. For the law, having a shadow of good things to come, and not the very image of things, can never with those sacrifices which they offer year by year continually, make the comers thereunto perfect. Por eso es que todo el tiempo tenían que hacer un nuevo sacrificio. That's why all the time they had to do a new Porque sacrifice. nunca podían llegar a ser perfectos For por they medio de could eso. never be perfect through them. De otra manera, cesarían de For ofrecerse. then will they not have ceased to be offered? ¿No es cierto? Isn't it true? Porque si ya llegó a la perfección, ¿para qué quiere otro For if you sacrificio? reach perfection, why you need another sacrifice? Porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían más conciencia de pecado. Because that the worship once purged should have no more conscience of sin. Y esta escritura, el hermano Branham nos la muestra como una gran luz. In this scripture, Brother shows to us like a great light. Si usted es limpio, If you are clean, es limpio de una vez. you are cleansed forever. No Once and for all. después otra vez No limpio. once again Y clean. después necesita otra vez And you ser need another limpiado. cleaning. No, es limpio una You sola are vez. clean once and for all. Y ya no tendría más conciencia de pecado. And you have no more conscience of El sin. hermano Branham, siendo el intérprete divino de la Brother, palabra de Dios, being the divine interpreter, interpreter of the word of God, él dice la palabra conciencia significa deseo. he says the word conscience means desire. Entonces, Amen. cuando un creyente es limpiado, So when a believer is cleansed, una sola limpieza, one cleaning, ¿cuál es el resultado? what's the result? Ya no tiene más deseo de He pecar. doesn't have more desire of sinning. ¿Sabe cómo se llama eso? You know what that is called? Perfección. Perfection. Correctamente. Eso es lo que el hermano Branham nos está enseñando. That is what Brother Brian is Porque teaching. la ley no pudo For the law could hacer not perfecto a nadie. be perfect on nobody. ¿Por qué? Why? Porque ellos ofrecían el For sacrificio they will offer the sacrifice y regresaban a casa con el mismo deseo. and they will go back to the house with the same desire. Pero en este evangelio, But in this gospel, en este glorioso in this tiempo, glorious con time, un solo sacrificio, with a single nos sacrifice, limpia una sola he vez cleanses once and for all, y eso quita el deseo de pecar. and that takes away the desire of sinning. Eso es lo que la Biblia le llama perfección. That's what the Bible calls perfection. Vamos adelante a perfección. Let's move on to perfection. Vamos a ese punto. Let's get to the point. Allí es donde Pablo nos está That's llamando. what Paul is calling us onto. Salgan del desierto. Get out from the wilderness. Salgan de Egipto. Get out from Egypt. No se queden en Cades Don't Barnea. remain in Kadesh Barnea. Vamos a la tierra Let's prometida. go to the promised land. El lugar donde usted va a tener un deseo nuevo. The place where you're going to have a new desire. Amen. Escuche eso. Listen to that. Amén. Por eso le preguntaron en el mensaje de desesperación. That's why they ask in the message desperation. 18. 18. Simplemente no hay una cierta evidencia. Now, just not certain evidence. ¿Cómo puedo yo saber See, que tengo el token, la ficha, la señal? how may I know that I had the token? No hay una cierta evidencia. There's no certain evidence. Y ustedes dicen, hermano Branham, lo siento en sus mentes. You say, Brother Brandon, I feel it in your minds, you see. Entonces, ¿por qué lo sabré? Why will I know? Miren,
¿Qué eran ustedes y qué son ustedes? What were you and what are you? Así es como lo saben. That is how you know. No quiere decir que usted es una mejor persona It ahora. doesn't say that you're a better person now. Algo cambió en usted. Something changed in you. ¿Qué es lo que lo hizo ser algo diferente? What make you something different? ¿Qué eran antes que se aplicara la ficha y What- qué son después de que fue aplicada? What was you before this token was applied? What are you after it's applied? ¿Cuáles eran sus deseos antes y cuáles son sus deseos después? What was your desires before and what is your desire after? ¿Deseaba usted servir al Señor? Do you desire to serve the Lord? ¿Deseaba usted obedecer su palabra? Do you desire to obey His word? Cuando usted cometía un error, When you will make a mistake, ¿había algo que le golpeaba aquí dentro? there was something that hit you here inside? ¿O decía, Or will you la say, familia del pastor hace lo mismo? the family of the pastor does the same thing? Entonces usted no ha nacido de You nuevo. haven't been born Usted no again. tiene la señal. You don't have the token. Pero cuando esa señal ha sido But aplicada, when that token is usted applied, comete un error if you make a mistake, y eso no lo hace imperfecto, and that doesn't make you imperfect, porque inmediatamente sale de aquí adentro for immediately comes out from ese inside. deseo que dice, Señor, yo no lo quise hacer. That desire that says, Lord, I didn't want to do Perdóname, it. Señor. Forgive me, Lord. Eso entonces ustedes saben si la señal ha sido aplicada o no. Then you know what the token is applied or not. Y estas otras cosas se dan automáticamente con eso. And these other things just automatically No es- go with it. With Esto that. es un sencillo examen en nuestro corazón. It's an easy test in our heart. Más sencillo no puede ser el evangelio. Simple than that, the gospel cannot be. ¿Cuál es la diferencia entre una paloma y entre una oveja y un cerdo? What's the difference between a lamb and a pig? El cerdo y la oveja tienen patas, The pig and the lamb has legs, cabeza, cola y estómago. a head, tail, and a stomach. Pero los deseos de ellos son distintos. But their desires are different. Y sabe que un cerdo, And you know that a pig, bajo este glorioso evangelio, under this glorious gospel, puede recibir el corazón de una oveja. can receive the heart of a lamb, a sheep. Seguiremos siendo cerdos por We're fuera, going to be pigs from the outside, pero adentro el corazón es de oveja, but inside the heart is of a sheep, esperando ese día glorioso, waiting for the glorious day cuando el cerdo muera when the pig y dies se levante de nuevo en el cuerpo de una oveja, and he raised once again in the body of a para lamb ser oveja por dentro y to por be a fuera. sheep on the inside or in the outside. ¿No será glorioso ese Will it be día? glorious that day? Hebreos 9:11. Hebrews 9:11. Mas estando ya presente Cristo, But Christ being come, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, a high priest on good things to come, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building. no está hablando del templo en los cielos, He's not speaking about the temple in heaven, está hablando del templo de su cuerpo, but he's speaking about the temple of his body. que no fue hecho de hombres, He wasn't made by sino que men, nació por medio de una virgen. but he was born of a virgin. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, Neither by the blood of goats and colts, mas por su propia sangre but by his own blood. entró una sola vez en el santuario, He entered in once into the holy place, no año tras año, no year by una year, sola vez, once and for all. habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Having obtained eternal redemption for us. Perfección, Perfection. eterna redención. Eternal redemption. ¿Acaso eso puede terminar? Can that finish? Es una obra completa. It's a finished Cuando work. Jesús dijo, ya todo está consumado, When he said "Oh, everything is finished, él lo dijo en serio. he said it for He really true. meant it. Ajá. He meant it. Dice, Yeah, he meant it. si la sangre de toros y machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, For if the blood of bulls and the goats and the ashes of heifer sprinkling the unclean sanctify the and purifying of the flesh. ve usted que la santificación en el Antiguo Testamento solo era el cuerpo. You know, sanctification in the Old Testament was only on the body. Por eso Datán y Coré eran igual de santos que That's why Moisés, Dathan and Korah was as holy as Moses, porque solo estaban limpios en el cuerpo, because they were only clean in the aunque el body. corazón estaba lleno de huesos de muertos, Even their heart was full of bones of death, igual que los as fariseos. the Pharisees. ¿Cuánto más
la sangre de Cristo, amén, how much more shall the blood of Christ, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a and Dios, through the eternal Spirit offer himself without spot to God, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. purge your conscience from the dead works to serve the living God. Escuche Amen. eso, hermano. Listen to that. Él limpia nuestra conciencia He purged your conscience, our de todo conscience, peso de pecado, from every way of sin, pero también de la dependencia de las obras de muerte. but also the dependence on the works of death. Ya no Dead dependemos works. de las obras de la We religión, no longer depend on the works of porque no hay religion, perfección en ellas. for there's no perfection Nuestro there. fundamento está en la sangre. Our foundation is in the Nuestro blood. fundamento está en el nuevo Our nacimiento, foundation is in the new birth. en la sangre del testamento. In the blood of the Fue testament. firmado con sangre. It was signed by blood. Ahí está nuestro fundamento. Our foundation is laid Aquí there. está la escritura que William Branham arroja a nosotros. This is a creature that Abraham throws at us. Hebreos 10:14. Hebrews 10:14. ¿No es maravilloso que todas estas son escrituras de Hebreos, hermano? Isn't it marvelous that all these scriptures are in the book of Miren Hebrews? esta epístola, qué gloriosa Look es. how glorious this epistle is. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Perfectos para siempre. Perfect forever. Amen. No perfectos hoy, pecadores mañana. No perfect today, sinners tomorrow. Perfectos para siempre. Perfect forever. Amen. ¿Qué de eso, hermano? What of that? Como dice el hermano Branham, trágueselo de una vez. Brother Branham say, swallow it once and for all. Quisiera tener la voz de un arcángel, dice el profeta aquí, I wish I could have the voice of an archangel, Brother para Branham says, meterlo en sus corazones. to place it in your heart. Cristo es el único perfecto, hermano. Christ is the only one perfect, my brother. No hay otro perfecto. There's none other Ni perfect. uno solo de nosotros. No even one single Por eso one of somos us. llamados a entrar en Cristo, That's why we are called to enter into Christ. para que estemos en el lugar de la So perfección. we remain in the place of perfection. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. There's no condemnation for them that are in Christ. ¿Cómo entramos en Cristo? How do we enter in Christ? Por un espíritu. By one Spirit. Somos todos bautizados en un cuerpo. We are all baptized in one ¿Cómo body. recibo el Espíritu How Santo? do I receive the Holy Ghost? Venga bajo la sangre. Come under the blood. El sacrificio que purga, The sacrifice of purge. que perfecciona nuestro espíritu. That perfects our spirits. Esta palabra estremece mi corazón. This word shakes my heart. ¿Un espíritu perfecto? A perfect spirit. ¿Usted? You, ¿Yo? me, ¿Un espíritu a perfecto? perfect spirit. Si no tuviéramos el mensaje, ¿cómo pudiéramos If entender? we didn't have the message, how could we Última understand it? escritura. Last scripture. Hebreos 12:22. Hebrews 12:22. No hemos venido ante el monte Sinaí. We haven't come before Mount No hemos Sinai. venido ante el sacerdocio de Aarón. We haven't come before Aaron's priesthood. No hemos venido a los 10 mandamientos. We haven't come under the Ten Commandments. Hemos venido We have al come monte de Sión, to the Mount Zion. a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén And nueva, unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem. la compañía de muchos millares de And ángeles to the innumerable company of angels. y a la congregación de los primogénitos To the general assembly of the church of the que firstborn, están alistados, escritos en los cielos. which are written in heaven. ¿Sabe por qué cada uno de los hijos de Dios es primogénito? You know why every single one of the children of God is a firstborn? Porque de acuerdo a la ley, For according to the el law, primogénito tenía que ser redimido the firstborn had to be redeemed con 5 monedas de plata. with 5 silver shekels. Ajá. 5. 5. Gracias. Grace. Entonces Dios con sus 5 heridas So Christ with his 5 en la cruz wounds del Calvario at Calvary cross redimió a sus hijos. redeemed his Por eso es que children. cada uno de ellos es un primogénito, That's why every single one of them is a un firstborn, redimido, a redeemed, un escogido para ser sacerdote. a chosen one to be a No, priest. yo no tengo tiempo de eso. I don't have time for that. ¿Sabe usted que en la Biblia You know that in the Bible, los que iban a ser sacerdotes the ones that are going to be priests en el templo in the temple eran los primogénitos? were the firstborn. Por eso es que Dios pidió que redimieran a cada uno. That's why God asked to redeem every single one of Porque them. Dios les dijo, todo
primogénito es Yes. mío. Uh-huh. Every firstborn is mine. That's true, amen. Es para que me sirva en el Is to templo. serve in the temple. Mhm. Amen. Pero si ustedes quieren a sus hijos, me los van a tener que comprar. But if you want your children, you have to purchase them from me. Entonces cada uno traía sus 5 monedas de plata So everybody will bring their 5 silver shekels para comprar, to purchase, para redimir a su hijo y To- llevárselo, redeem their children and take it away, para comprárselo al Señor. to purchase it from the Lord. No es algo maravilloso. Isn't it something marvelous? Pero un día el pueblo de Israel adoró el becerro de oro. But one day the people of Israel worshiped the golden calf, Y solo la tribu de Leví and only the tribe of Levi se quedaron fieles. remained faithful. Tomaron sus espadas y mataron a los They idólatras. took their swords and killed the idolaters. Y Dios le dijo, And God said a Moisés, unto Moses, ahora ya no serán los primogénitos, no longer will be the firstborn, porque se contaminaron todos. for they all were contaminated. Serán los levitas, It will be the los que Levites serán mis sacerdotes. that will be my priests. Y comenzó el sacerdocio de los levitas. And the priesthood of the Levites started. Pero cuando Cristo vino, But when Christ came, Él no tomó a levitas he didn't take Levites para que fueran sus apóstoles. to be his apostles. to be Él tomó his uno de una apostles. tribu y otro He de took otra one tribu, from one tribe and o another de one todas from las another tribe. tribus quizás, From all the tribes maybe. porque Él ya no estaba interesado en la tribu de Leví. For he wasn't no longer interested in the tribe of Levi. Él quería regresar a la congregación de los He primogénitos, wanted to go back to the congregation of the los firstborn. que eran suyos Those who were por his derecho. by right. Por eso es que Él compró a That's sus why he primogénitos purchased his con su firstborn propia sangre with his own blood para poder tener un reino de sacerdotes, to be able to have a kingdom of priests tal como lo pensó en el principio. as he thought in the beginning. Oh, hermano, esto es This maravilloso, is hermano. marvelous. Amen. Y a la congregación de los primogénitos Into the congregation of the que están firstborn, the alistados sons of en the los firstborn, cielos, which are written in heaven, y al Dios, el juez de todos. and to God, the judge of all. Escuche, Listen, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. and to the spirits of the just men made perfect. ¿Cómo puede ser posible? How can it be possible? Y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, And to Jesus, the Del nuevo mediator pacto. of the new covenant, y a la sangre del rociamiento, En- que habla mejor que la de Abel. and to the blood of the sprinkling that speaketh better things than that of Abel, than that of Abel. Espíritus hechos perfectos. Make spirits made perfect. Those spirits made ¿Cómo perfect. puede ser posible? How can it be possible? Eso es posible. That is possible. Dice el hermano Branham, Reverend said, no existe ningún libro en el mundo. there's not a single book Que le in the diga, world that will ¿Quién es say, usted? who are you? ¿De dónde viene? Where are you coming from? ¿Y a dónde va? And where are you heading? Solo la Biblia dice eso. Only the Bible says that. ¿Quién es usted? Who are you? ¿De dónde viene? Where are you coming from? ¿A dónde va? And where are you heading? Pero también, dice el But profeta, also the prophet hay said, en medio de la in the Biblia middle of the Bible, una línea de sangre there's a line of que le blood. muestra lo que puede llegar a ser. God, it shows you what you can be. Eso es glorioso. That's glorious. Entonces dice el profeta, So the prophet said, oh, déjeme ver, esto es maravilloso. this is Perdón. marvelous. Déjeme ver, ya me perdí. Oh, precioso Señor. Dice él, aquí estábamos. Esto es, sí, 151. 151. Hebreos 5, 6, parte 1, ¿verdad? Hebrews chapter 5 and 6, part 1. 151. 151. Oh, cuán perfectos y sólidos podemos pararnos en esta mañana. Oh, how perfect and solid we can stand this morning. ¿Cómo puede uno mirar a la muerte que lo mira uno en la mera cara y decir como Pablo, How can you look if that is staring you right in the face? You could say like Paul, muerte, ¿dónde Hey. está tu aguijón? what is your sting? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Grave, what is your victory? Pero doy gracias a Dios, But thanks be to God, quien nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. who give us up the victory through our Lord Jesus Christ. Ahí lo tienen ustedes. There you are. Oh, usted hizo esto y eso. Why? Oh, you did so and so. ¿Sabe a qué se refiere? You know why he's Yo vi el error que cometiste. I saw the mistake that you made, Él dice, yo sé, pero I know. estoy cubierto I know con it. su sangre. but I'm Aleluya. covered by his blood. Hallelujah. ¿Qué le parece eso? What do you think about that? Ay, hermano, Oh, my brother. usted está dejando que la gente cometa pecados. You're allowing the people to make mistakes, sins, to Es que commit usted sins. no entiende.
You don't que understand estamos hablando cosas profundas. that we're speaking deep things. Esta ya no es para This is bebés. no longer for babes. Esto es para gente que ya está en Canaán. This is for people that is already in Canaan. Adopción número 2. Adoption part 2 104. or 104. ¿Saben ustedes que Dios no condena a un pecador por pecar? You know God don't condemn a sinner for sinning. Lo condena por ser pecador. He condemns him for being a Si un sinner. pecador se fuma un cigarro, Dios no lo condena por ello. If a sinner smokes a cigar, he does condemn him for it. Él es pecador de He's a todos modos. sinner ¿ven? anyhow, see? Él no tiene pecados. He don't just have any sins. ¿Qué le parece? What do you think about that? Un pecador no tiene pecados. A sinner doesn't have sins. It's true. Él es pecado. He's sin. Completo. From top to bottom. Dice, el pecador no. The Él es sinner solo un no. pecador. He's just a sinner. Él no tiene Sí. pecados. He doesn't have Pero any sins. ustedes, cristianos, tienen pecados. But you had sinned. You that's Christian. ¿Se dan cuenta de a quién se dirige a la iglesia? You know, here he's talking to the church. No, manténganlo en línea. Keep it straight, see? Perdón de pecados. Forgiveness of sins. Pecados. Sins. Nosotros cometemos pecados. We commit sin. Pero el pecador es solo pecador. But the Dios Dios no lo perdona. He's just a sinner. God don't forgive him. Así que pecados, tenemos perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Sangre, sangre preciosa. So sins, we have forgiveness of our sins through his what? Blood. Precious blood. Estas son palabras para escogidos, These are words for No para el chosen one. mundo. Not for the world. no para la gente de afuera. Not for the people of the outside. Escuche esto, hermano. Listen to this. Hebreos siempre 5 y 6. Chapter 1, 5. 7, 3. 173. Solamente hay una justicia There's only one righteousness que nosotros tenemos. we have. No de nosotros mismos, No of our own, pero su justicia. but his righteousness. ¿Vio usted eso? Do you see that? Do you saw that? ¿Cómo Dios perfecciona nuestros espíritus? How God perfects our spirits Cuando Dios cambia y pone ese deseo. when God changes and places a desire. Usted ya no desea pecar más. You no longer desire to sin. Entonces usted ha alcanzado el lugar de la perfección. So you have reached the place of Porque cuando perfection. usted tiene ese deseo allí, For when you have that desire, la there, sangre de Jesucristo lo está cubriendo. the blood of Jesus Christ is covering Entonces you. Dios ya no puede ver sus pecados So God can no longer see your mientras sins ese deseo esté allí. while that desire is there. Perfección. Perfection. Escuche. Listen. Y ahora nos dice una palabra nueva. And now he says a new word. Justicia. Righteousness. Esa palabra es grande That word is a great. través de toda la Biblia. Throughout the Bible. Por eso es uno de los 7 nombres redentivos del Señor. That's why it's one of the 7 redemptive names of the Lord. Jehová Sidkenu. Jehovah Sidkenu. Jehová es nuestra justicia. Jehovah is our righteousness. ¿No es eso maravilloso? Isn't it marvelous? Es algo asombroso It's something marvelous. que los judíos hayan querido tener justicia propia. That the Jews wanted to have self-righteousness. Cuando Dios le dijo, yo soy su justicia. When the Lord said, I am your righteousness. Yo recuerdo a nuestro hermano Bosworth. I remember about Bosworth. Recuerda cuando él le preguntó al doctor Bess en el debate. You remember when he asked Dr. Bess in the debate? Le dijo, los 7 nombres redentivos de Jehová se aplican a Jesucristo. ¿sí? Are the 7 redemptive names of Jehovah can be applied to Jesus Christ? Y aquel hombre no pudo responder. That man couldn't answer. Y le dijo, ¿qué le He pasa, said, hermano? What's wrong, my brother? Usted no puede responder mi pregunta más débil. You can answer my weakest question. Mi hermano, es que era una pregunta doble. It was a double question, my brother. Si él hubiera dicho que no, If he would have said no, entonces Jesús no hubiera sido nuestro pastor, the Lord wouldn't have been our shepherd. no hubiera Jesus, sido nuestra He justicia, wouldn't have been our righteousness. no hubiera sido nuestro redentor. He wouldn't have been our redeemer. Ajá, pero si hubiera dicho que sí, But if he would have said tendría yes, que decir que él era Jehová nuestro sanador. he had to say that he was Jehovah our healer. Pero el segundo golpe estaba escondido. But the second he was hidden. Si él decía que sí, If he would have said él estaba yes, diciendo que Jehová y Jesús eran la misma persona. he's saying that Jehovah and Jesus is the same person. Y el pobre era trinitario. And the poor man was a Trinitarian. Entonces él no pudo responder eso.
He couldn't Trinitarian. answer that. Ajá. Él no pudo responder eso He couldn't answer that. porque iba a destruir sus dos principales doctrinas. For he was going to destroy his main doctrines. Pero ahora yo le doy vuelta esta mañana. But now I turn around. ¿Cuántos this morning. creen que Él es Jehová, nuestro sanador? How many believe that he's Jehovah, our healer? Tenemos testimonio de eso, We have ¿verdad? testimony of it. Right? Entonces, si Él es nuestro If sanador, he's our healer, Él también es nuestra justicia. he's also our righteousness. ¿Sí o no? Right? Just like, ¿Tenemos derecho a venir a la sanidad? do we have the right to come to healing? Entonces tenemos derecho a venir a la justicia también. We have the right to come to righteousness as well. Yo no tengo justicia. I don't have righteousness. Él tiene justicia. He has righteousness. Pero yo puedo venir a Él But I can come unto him. y Él es mi justicia. And he is my righteousness. Dice, Él ha perfeccionado nuestra He salvación. has perfected our salvation. Por lo tanto, estando en Él, Dios no ve nuestros errores. Therefore, being in him, God does not see our mistakes. Escuche, Listen, cuando hacemos algo mal, hay un espíritu en nosotros clamando, oh Padre, perdóname. when we do anything wrong, there's a spirit in us screaming out, oh Father, forgive me. Entonces Dios no lo ve. Then God does not see it. Hemos sido metidos en compañerismo y en gracia And, con Él. and if we are brought into fellowship and grace with him, and it's we are brought. ¿Ve usted lo que es la perfección? You see what's perfection? Allí es donde Pablo quiere que los hebreos lleguen. That's where Paul wants the Hebrews to Allí go. es donde cada creyente esta mañana debería de estar. That is where every believer this morning had to be. Ought to be. Ahora la última palabra, Now the last question. que The esa last word. sangre habla mejor que la de Abel. That his blood speaks better things than Abel's. La sangre de Abel comenzó a clamar. This blood of Abel is like right Por eso now. Dios bajó a la tierra That's why God buscándolo came to earth seeking for him. y le dijo, ¿dónde está Abel tu hermano? Where is Abel, thy brother? He Caín asked. dijo, Cain said, yo no soy la niñera de mi hermano. I'm not my brother's keeper. Dijo, yo no sé dónde está. I don't know where he's at. Le dijo, no, He said, no. yo puedo oír I can hear la voz de las sangres de tu hermano. the voice of the blood of your brother. Escuche eso. Listen to that. Hay tanto en la palabra que, There's so much in perdóneme, the word. no quiero Forgive tomar me. tiempo. I don't want to take time. Porque la Biblia no dice For the Bible doesn't say. la voz de la sangre, It doesn't say the voice of the blood. dice la voz de las sangres de tu It hermano. says the voice of the bloods of thy brothers. The Es voices en of plural. blood is plural. Es plural. Plural. Dios le estaba reclamando, hablando a Caín de las sangres de Abel. God was speaking to Cain about the bloods of Abel. ¿Por qué era en plural? Why was it plural? Porque Dios le ha dado al hombre For God has given man su propia sangre his own blood y la sangre de su hijo in the son of his y son, la and the blood of sangre his son, de sus nietos. and the blood of his grandkids. Y en un hombre está toda la generación. And in a man is the whole generation. Entonces cuando Caín mató a Abel, So when Cain killed Abel, no mató un hombre, he didn't kill a single mató man. una descendencia. He killed a descendant. Eso es yeah. Por eso es que la vida del hombre Dios la respeta. That's why the life of man got respected, Sí. right? O pudiéramos entrar en cosas tremendas allí. We could enter tremendous things there. Por eso That's why Dios mató a uno de los hijos de Judá, God killed one of the son of Judah. porque él estaba tirando su sangre See, al suelo. because he was throwing his blood to the floor, to the dirt. Ujú. Entonces Dios dijo, este hombre no tiene respeto de las sangres. This man has no respect of the bloods. Es tremendo. It's tremendous. Entonces That's Dios true. comienza a buscar, So God starts porque seeking, había unas sangres clamando. for there were bloods crying ¿Y qué out. decía esa sangre? And what that bloods were saying? What were they saying? Muerte, Death, pecado, sin, culpable, guilty, venganza, vengeance, castigo. punishment. Eso era lo que la sangre decía. That's what the bloods were saying. Pero la sangre que cayó en el Calvario, But the blood, amen, glory be to God.
But the blood that fell at Calvary, habla amen, mejores cosas. speaks better things. That's true, amen. Y el hermano Branham, cuando llega a ese And momento, Brother Branham, when he reached that moment, nos habla de aquel momento en que el creyente traía su cordero al altar. it speaks about that moment where the believer brought the little lamb to the altar. Amen. Ponía sus manos sobre la cabeza del He cordero placed its hands upon the lamb's y head, el sacerdote cortaba ese cuello. and the priest will cut that neck. Y aquel animalito comenzaba a And that temblar little poor animal started shaking and trembling con dolor, with pain, en agonía. agony. Y aquel creyente podía oír And that believer could hear el llanto the de la squealing of oveja. the lamb. Sí, Right? mientras la sangre salpicaba al creyente. The blood speckled the believer. Si yo supiera cómo hablar en lengua, lo If estaría I haciendo could ahora speak mismo. in tongues, I would be doing it right now. Él podía oír la voz He could hear the de aquel voice cordero of that little lamb hasta que moría until he y died. se daba cuenta que había muerto por él. And he realized that he died because of him. Cuando el hermano Branham dice eso, When Brother Branham said that, comienza a hablar de aquella anciana borracha. he speaks about that drunken woman, Allá dijo, old drunken perdida, woman, lost, condenada. condemned. Sus hijas le habían dado la espalda. Her daughters turned their back Todo el against her. mundo le había dado la espalda. All the world turned their backs against Se había her. convertido en una prostituta And she a los became 70 años. A prostitute when she was 70 years old. That's true, amen. Es algo tan triste. It's something so sad. Nadie podía dar un centavo por esa mujer. Nobody could give a cent for that woman. Aún William Branham, Even Brother Branham, el santo varón, the holy la man, estaba condenando. was condemning her. Pero Dios lo llamó a un lado. But God called him aside. Le mostró sus propios He pecados, showed his own faults. pero le mostró la sangre But he showed the blood cubriendo el mundo. covering the earth. Y le mostró que esa sangre la estaba señalando a él. And showed that that blood was pointing at her. Salió de la visión, He came out of the vision. habló con ella. He spoke unto Y esa her. mujer regresó a la And that sangre. woman came back to the blood. Y él le dijo, el Señor me dijo The Lord told que me. esa sangre está por usted That is ahora. for you now. Si usted muere sin ella, If you die without usted it, estará perdida. you will be lost. ¿Cree que el Señor me recibirá? Do you believe the Lord will receive Esa me? sangre la está llamando. That blood is calling unto you. Porque esa sangre tiene una voz. That because that blood has a voice. Está hablando. It's speaking. Si podemos escuchar If we can la hear voz the voice de la of the sangre. blood, ¿Quiere escucharlo esta do you mañana? want to hear it this morning? Terminemos con esta Let's porción. finish with this portion. Es el final del sermón. It's the end of the sermon. Dios está en el cielo, God is in heaven. pero en este año But in this year, Él tenía su boca en la tierra. he had his mouth on earth. Y Dios comenzó a hablar And God started a speaking través de los labios de William through Branham the lips of Brother Branham. para que usted escuche For you la to voz hear de la sangre. the voice of the blood. ¿Quisiera escucharla? Would you like to hear it? Guardemos nuestra reverencia y Let us show escuchemos esta reverence porción. and let us hear Y this portion. terminamos. And we finish. 213. 2:13. En este lugar, But in this place, en este tiempo, in this time, nosotros venimos por fe, we come by faith, por medio de la gracia. through grace. Amen. Dios God. nos llamó. Call us. Hay gente que no es llamada, There's people that is not called. pero Dios lo llamó a usted. But God called you. Nosotros ponemos nuestras manos en la cabeza del Cordero de Dios. We lay our hands on the head of the Lamb of God. Hágalo, hermano. Do it, my brethren. No dice, no, yo no soy digno. He said, no, I'm no No hay one. nadie digno. There's no one. Pero esa cabeza es su única esperanza. But that head is your only chance. Ese es el Cordero aceptado por Dios. That is the Lamb accepted by El God. Cordero provisto por Dios. The Lamb provided by God. Así que ponga sus manos en la Place cabeza de Jesucristo. Your hands upon the head of Jesus Christ. Entonces comenzamos a oír el martilleo. We hear that swinging. Los swinging, clavos, swinging ¿verdad? En la hammer. cruz del Calvario. The nails at Calvary Y cross. oímos esa voz. We hear that voice. Padre, Father, no pongas este pecado en su cuenta. lay not this sin to their charge. Ellos no saben. They Lo que don't están know haciendo. what they're doing. Oh, no es algo asombroso. Isn't it something amazing? ¿Sabe que William Branham dice eso? Do you know Brother Branham says Porque that? él escuchó esas palabras en esa visión. For he heard those words in that vision. Cuando él vio que sus propios pecados subían When he saw that his own sins y were going golpeaban la up sangre. and were hitting the Y blood. cuando esos pecados golpeaban la sangre, And when those sins will hit the la blood, sangre se estremecía. the blood will shake.
Y dijo, y una escupida caía en el rostro and a de Jesús. spit will fell on Jesus' face. Y dijo, él se sintió tan mal. He felt so bad. Y dijo, Señor, He yo no said, lo quise hacer. Lord, I didn't want to do it. Eso es lo que decimos siempre, That's ¿verdad? what we always say. Yo no lo quise hacer. I didn't want to do it. Y el profeta lo dice muchas veces. And the prophet says it many Yo no lo times. quise hacer. I didn't want to do it. Pero si examinamos un poquito más But profundo, if we examine it a little bit deeper, sí lo quisimos hacer. yes, you did want to do it. Pero entonces, ¿por qué el Señor dice? So why the Lord said, Perdónalo, no sabe lo que hace. forgive them, Father, they don't know what they're doing. Los judíos querían matar a Jesús. They just wanted to kill Lo him. estaban haciendo con alegría en su They corazón. were doing it with happiness in their heart. Pero aún así Jesús podía mirar más adentro. But still, Jesus could see a little bit deeper. Si ellos supieran a quién están matando, If they knew who they're killing, ellos llorarían y gritarían de they would arrepentimiento. cry and shout out repentance. Pero ellos no saben lo que hacen. But they don't know what they're doing. Mira, mi hijo Look at my son. está cometiendo ese pecado. He's making that Él same piensa mistake. que lo quiere hacer. He thinks he wants to Pero do it. si él se diera cuenta de But lo if que he will significa, realize what it means, él diría, he will yo say, no quise hacer eso. I didn't want to do it. Señor, perdónalo. Lord, forgive him. Es lo que la sangre dice. That's what the blood says. Es la voz de la sangre It's the hablando. voice of the blood speaking. No pongas ese pecado en su cuenta. Don't place that sin on their account. Ellos no saben lo que están They haciendo. don't know what they're doing. Por fe, sentimos su muerte allí en lugar nuestro. By faith, we feel his death there in our stead. Y en lo más profundo de nuestro corazón se establece una paz profunda. Way down in our heart comes a deep settled peace. Cuando una voz dice, When a voice says, tú estás perdonado ahora, you are pardoned now. ve y no peques más. Go and sin no more. ¿Cómo puede estar haciendo un llamamiento el hermano Branham How así? can Brother Abraham make a call like that? A calling. Está llamándolos a perfección. He's calling us unto perfection. Vengan a perfección. Call unto perfection. Olvídense de todas sus buenas obras. Forget all your good deeds. Olvídense de todas sus obras muertas. Forget all your dead works. Toda su religión muerta. All your dead religion. Venga a la verdad. Go to the truth. Venga a la vida. Go to the light. Venga al lugar donde hay Go perfección. to the place where there's perfection. Venga a la sangre. Go to the blood. Ahora escuche la voz que dice, Now listen to the voice that says, estás perdonado ahora. you are pardoned now. Vete y no peques más. Go, ye and sin no more. Oh, amén. ¿Cómo? Por How? gracia entonces. By grace then, Nos vamos no con el mismo deseo, we walk away, we not with the same desire, mas con un deseo de nunca más pecar o hacer nada mal. but a desire never to sin no more or do anything wrong. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento ha entrado en nuestro The corazón. peace that passes all understanding has entered our heart. 2:14. 2:14. Ahora vamos a orar. Now we're going to pray. Oremos todos. Let us pray all together. Haga esta oración su oración. Do this prayer, your prayer. Padre Celestial, Heavenly Father, ellos vienen por fe mediante la gracia. they're coming by faith through grace. Hay como una docena de manos que se levantaron, son los frutos de este mensaje. There's about a dozen hands went up. It's the fruits of the message. Ellos vienen a ti, ellos creen. They come to you. They believe. Yo creo en ellos también, I Padre. believe in them too, Lord. Yo creo que verdaderamente el Espíritu Santo les habló a ellos. I believe that truly the Holy Spirit spoke to them. Y ahora ellos por fe están subiendo la escalera de Jacob, And by faith, they are coming right up Jacob's ladder now, subiendo hasta el pie de la cruz. right up to the foot of the cross. Y allí están poniendo sus pecados They're laying down all their sins y diciendo, and Señor, saying, Lord, es demasiado para mí. it's too much for me. Yo simplemente no puedo cargarlo I más. just can't bear it any longer. Quitarás tú mi carga de mi pecado. Quitarás de mí el deseo de mi corazón de pecar. And will you take away my lot of sin and take the desire out of my heart to do so? Y permíteme por fe en este día recibirte como mi Salvador And personal. let me by faith this day receive you as my personal Savior. Y de aquí en adelante yo te seguiré cada kilómetro del camino hasta el fin de la jornada. And from henceforth I'll follow you every mile of the way to the end of the journey.
yo capto el vislumbre de lo que significa ir adelante a la perfección. I catch a glimpse of what it means to go on to perfection. No entrar a la iglesia, a los rudimentos de obras muertas como bautismos y demás. Not going to the church of the roots of dead works like baptism and so forth. Pero yo quiero ir más adelante hasta que yo ya no sea más y Cristo pueda vivir en mí. But I want to go on until I can be no more, and Christ can live in me. Oh Jesús, concede esto a cada alma penitente esta mañana. Oh Jesus, grant this to each penitent soul this morning. Cada uno que levantó sus manos recibirá vida eterna porque tú lo prometiste. Everyone that raised their hand shall receive eternal life because you promised it. Ellos hicieron una aceptación pública. They make a public acceptation. Ellos levantaron sus manos. They raised their hands. Ellos quebraron todas las leyes de la gravedad. They broke all the laws of gravitation. Ellos hicieron que la ciencia quedara avergonzada. They made science feel ashamed of themselves. Porque la ciencia dice que tus brazos deben colgar. Because science says your arms has to hang down. Todo eso lo comprobaría la ciencia. Anything will prove that is Que science. deberían de estar ligados a la tierra porque la gravedad los mantiene hacia abajo. That it must stay earthbound because gravitation holds them down. Pero había un espíritu en ellos que hizo una decisión. But there was a spirit in them that made a decision. Y ellos desafiaron las leyes de gravedad y levantaron sus And manos. they defied the laws of gravitation and raised their hands. Tú los viste, You Señor. seen it, Lord. Tú pusiste sus nombres en el libro perdonado. Put their name on the book, pardon. El libro está en el mar del olvido ahora para nunca ser recordado ya The más. old book is back in the sea of forgetfulness now, never to be remembered no more. Permite que sigan adelante hoy como cristianos dulces, amorosos para servirte. Let them go forward today as loving sweet Christians to serve you. Y tal vez muchos no levantaron sus manos. And maybe many that didn't raise their hands. Concédeles a ellos también. Grant to them also. Permite que los santos caminen un poco más cerca, Señor, Let the saints walk just a little closer, porque Lord. estamos un día más cerca de casa For we are one day near home de lo que estuvimos ayer. that we were yesterday. Sé tú con nosotros, Señor, Be thou with us, O Lord. porque te lo pedimos en el nombre de For Jesucristo y we para ask su it in gloria. Christ's name and for his glory. Amén. Amen. Padre Celestial, Heavenly te Father, damos gracias por esta porción we de give tu you thanks for palabra. this portion of thy word. Permite que esta oración sea verdaderamente nuestra, Allow this prayer to be truly que ours, podamos venir dulcemente and that we may come y sweetly Padre, con un corazón sincero, with a sincere heart, diciendo Saying, como dijo tu profeta, as thy prophet said, ya no puedo soportar la carga, I can no longer bear the burden. quita mis pecados, Cast away my sin, cambia mis deseos, change my desires, llévame al lugar de la perfección, and take me into the place of perfection. santifica mi espíritu, Sanctify my spirit, lléname de ti and fill me of y you, recibe la gloria and receive glory a través de mi vida, through my life, que el mundo pueda ver a Cristo en mí, that the world can see Christ in me, viviendo una vida dulce, living a sweet life, pacífica, peaceful, llena de los frutos del Espíritu. filled with the fruit of the Spirit. No nos dejes estar confiando en nuestras obras. Let us not trust in our works. Solo hay una justicia, There's only one righteousness, es la tuya. and it's yours. Cúbrenos con tu justicia, Señor, Cover us with your en righteousness, el Lord, manto de tu justicia. in the Robe. robe of your justice. En el nombre del Righteousness. Señor In the name Jesucristo. of the Lord Jesus Christ, Llévanos a casa. take us home. Fortalécenos en esta semana. Give us strength this week. Bendice a Aarón y a Sean, Bless Aaron and Sean, que antes van a viajar esta that they semana. will take a trip this A su week. familia que se queda. Their family that they stay Y a behind, Timo, Señor, que se And prepara Timothy, para venir that is preparing himself to come en ese viaje tan largo. in that long trip. Protégelos a todos en Protect su all of regreso them in their coming here, y con todas sus cosas. and with all their things. En el nombre del In the Señor name of the Lord Jesucristo. Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor les bendiga a cada May uno. the Lord bless you all. Amén. Amen.